Hola, ¿cómo os va? Vamos a hablar hoy del comunal y en concreto de quienes falsifican, tergiversan y manipulan la idea, la noción de comunal. Dentro del proyecto de crear una asociación para recuperar el comunal, pues el conocimiento de todas estas maniobras y operaciones fraudulentas y sinvergüenzas, pues es imprescindible. Por otro lado, el comunal es una realidad muy compleja que es muy difícil de entender, como luego diré. Así pues, vamos a ver por qué se manipula el comunal, por qué se falsea, por qué hay gente que viene aquí diciendo cosas tremendas sin haber estudiado absolutamente nada de lo que es el comunal, sin haberse leído los libros básicos, simplemente porque se creen muy listos y se creen que pueden pedantescamente verbosear sobre todo. Hay 4 objetivos principales de quienes falsean la idea de comunal, que son: pues hay mucho dinero en juego. Yo hablo de 50.000 millones de euros, considerando la totalidad del comunal. Ya sabéis que hay un proyecto del Estado español para vender íntegramente el comunal, para apropiárselo, para robarlo, para expoliarlo, como hizo en las desamortizaciones, y venderlo. Entonces, pues es necesario que previamente, para llevar adelante esta operación, surja gente por ahí que falsee todo lo que pueda la realidad del comunal, para que eso lleve a la sumisión y a la ausencia de movilizaciones, aunque no logran lograr. Al mismo tiempo, y mientras esto se hace, pues sigue la apropiación de facto del comunal por los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas. Esto también es favorecido, muy favorecido por quienes no entienden el comunal, digámoslo de una manera no ofensiva, y quienes intencionadamente falsifican el comunal. En tercer lugar, tienen que salvar la cara del Estado liberal. El Estado liberal constitucional, que es el actual, tal como se creó en las Cortes de Cádiz, pues tiene en su contra el expolio, el robo, toda la maldad que fue lo del comunal, que se hizo a través de un inmenso derramamiento de sangre, que llevó a cabo el Ejército Español, la Guardia Civil, los grupos armados de los terratenientes, los falangistas, la extrema derecha en los años 30, la Segunda República, el franquismo. Todo esto es lo que está detrás. Entonces, destapar este pastel, pues ellos no quieren que eso se le eche encima un montón de escoria y de basura doctrinal para que se quede tapado. Y en cuarto lugar, y más importante, como motivo está que la incomprensión de lo que es el comunal pues permite que no surja la acción por la transformación revolucionaria de la actual sociedad a imitación o en comparación o en inspiración de lo que fue el comunal, porque el comunal es una sociedad revolucionaria y esto es lo que no entienden, pues porque no entiende nadie, ¿no? Lo que no lo entiende, por eso no entienden el comunal. Asimismo, tenemos las leyes actuales, la Constitución española, que dedica un capítulo al comunal, la Ley de Bases de Régimen Local, diversas leyes autonómicas e incluso algunos reglamentos municipales que se basan también en una incomprensión malévola y malintencionada de lo que es el comunal. Y esto luego hay que explicarlo en textos doctrinales, en libros, en vídeos, etcétera. Pero, claro, en un debate abierto yo entiendo que todo lo que es este aparato legislativo pues no podría mantenerse, porque las cosas que dice son tan incoherentes, tan absurdas e incluso tan contradictorias en sí mismas que no puede mantenerse. Así pues, tienen que lanzar una cortina de humo que tape lo que realmente es el comunal. El comunal, como he dicho antes, es una realidad difícil, es una realidad social difícil que hay que entenderla y hay que estudiarla. Cuando yo he hecho los cursos me he dado cuenta que mucha gente no entendía lo que estaba diciendo, no porque lo diera yo de una manera difícil, sino porque de una manera, digamos, nata, tenemos en la cabeza lo que es el orden político-económico actual y nos cuesta muchísimo salirnos de él. Eso es lo que le pasa prácticamente a todos los estudiosos, a unos más, a otros menos del comunal, que han escrito libros. Es decir, el comunal es otra realidad. Una sociedad sin Estado, una sociedad sin capitalismo, una sociedad basada en criterios morales, una economía moral y no una economía del lucro y del beneficio como es la actual, un sistema de armamento general del pueblo y no un sistema de aparatos policiales y militares especializados. Es como el otro mundo y otra realidad, de ahí su valor. Y cuando se ponen delante de esta realidad quienes están adoctrinados en el
constitucionalismo, liberalismo, socialdemocracia, fascismo de izquierda, fascismo de derecha, neofascismo, etcétera, pues no comprenden nada. En parte es lógico que no lo comprendan, ¿no? Pero claro, para escribir sobre algo hay que estar informado de ese algo. Lo que no es posible es, como están haciendo ahora varios autores, lameculos de los anglosajones que leen unos libros absurdos y delirantes de autores ingleses o de autores yanquis, y entonces ya con eso creen que lo saben todo, cuando realmente pues no saben nada, porque esos autores no saben nada. Primero porque en Inglaterra nunca ha habido comunal, lo que ha habido son tierras de uso común, que es distinto, subrayo, es distinto, cualitativamente distinto, y se creen que eso puede aplicarse a la realidad de los pueblos ibéricos, y no, se equivocan rotundamente, es distinto. Así pues, aquí hay un tema que es complicado, ¿no? Y la asociación Recuperar el Comunal tiene que hacer mucho por la comprensión exacta, reducida si queréis, simplificada si queréis, mínima, pero exacta de lo que es el comunal. De los autores clásicos que estos listillos anglosajonizados no leen, pues los autores clásicos de nuestro país sobre el comunal, pues quizá el más acertado de todo es Rafael Altamira. Rafael Altamira ya en el año 1890 escribió su libro Historia de la propiedad comunal. Este señor, Rafael Altamira y Crevea, que era del País Valenciano, pues dice algunas cosas interesantes sobre lo que es el comunal. Quiero decir que es el que más se aproxima, aunque se queda todavía muy lejos, el que más se aproxima a una comprensión exacta y objetiva de lo que es el comunal. Luego tenemos pues el libro Colectivismo Agrario en España, de Joaquín Costa, que los anglosajonizados deberían leer. Por favor, leerlo. No vengáis aquí a pontificar y a darnos lecciones sin haber leído las obras de Joaquín Costa sobre el comunal. Joaquín Costa no entiende nada del comunal, pero da muchísima información. Él no lo entiende porque él era un liberal radical, puesto que era de ideología republicana, y no podía quitarse las antojeras de su ideología, de su concepción de la economía, de su adhesión al capitalismo. Y no lo entiende, no entiende. Además, él tenía un objetivo práctico al estudiar el comunal, que es inquietante, ¿no? Que era incorporar a la nación española, al Estado-nación español, las masas campesinas, que entonces eran la gran mayoría de la población. Así pues, con ese objetivo, pues no podía entender gran cosa, ¿no? Pero bien, sus textos hay que leerlos y hay que citarlos. Y aquí está uno de ellos, hay más, ¿no? El colectivismo agrario en España, pues que es un texto de finales del siglo XIX. Estoy hablando de cosas que no son de ayer, ¿no? Luego hay un texto que es de un autor anglosajón, que es de Estados Unidos, que es David Basberg. David Basberg tampoco entendió mucho, ¿no? Pero al menos era un autor muy empírico, que él estudió mucho nuestra realidad y publicó algunos libros muy interesantes. Pero a este no le leen, fijaos, no le leen a David Basberg, más bien leen a las basuras de los listillos que están por ahí pues diciendo bobadas sobre lo que es el comunal, que si es como fenómeno mundial, que en todas las sociedades lo ha sabido. No tienen ni idea de qué habláis. Podíais leer, por ejemplo, a David Basberg. Él estuvo aquí unos años en España y entonces pues escribió 2 libros, este y otro, y 2 o 3 artículos, y ya se marchó, quizá asqueado por el grado de idiotez y entontecimiento en que vive nuestra sociedad. Se marchó, se volvió a su país y ha fallecido hace un par de años. Este se titula La venta de tierras baldías, el comunitarismo agrario y la corona de Castilla durante el siglo XVI. Tierras baldías es un sinónimo de tierras comunales, ¿no? El comunitarismo agrario le explica lo que se hizo en tiempos de Felipe II y cómo la sociedad castellana, él por castellano entiende lo que es toda la península ibérica prácticamente, aquí falla, por supuesto, pues era una sociedad comunitaria y explica algunos de los elementos, se equivoca bastante, pero bueno, digamos que se equivoca menos que lo habitual. Luego está un libro clave, que es el libro de Enrique Orduña Rebollo, Democracia Directa Municipal, Concejos y Cabildos Abiertos. Esto hay que leerlo. Pero este autor, que se dedica al aspecto político del comunal, no estudia el componente económico. Ya veis,
Eso es el problema de la especialización, esa cosa horripilante que inventó Descartes, pero como la realidad no es especializada, porque la realidad como existe objetivamente es no especializada, los que se acercan a cualquier realidad con una mentalidad especializada pues no entienden nada y ahí se quedan, ¿no? Entonces el señor Enrique Orduño, aunque dice cosas interesantes sobre los sistemas políticos del comunal, es decir, el comunal tiene un régimen político propio sin el cual no puede existir, que es el concejo abierto. Entonces lo estudia aquí, mete bastantes pifias y tal. Bueno, este es de los pocos libros que yo hoy recomiendo. Luego está un autor que hay que leer, que es Alejandro Nieto. Alejandro Nieto pues tiene su célebre libro, Bienes Comunales, que los anglosajonizados, pelotilleros de los yanquis deberían leer Bienes Comunales. Es un libro voluminoso, pero lo tienen que leer. Y si no, no debemos prestarles ninguna audiencia y considerarlos unos charlatanes irresponsables. Luego, además, Alejandro Nieto participó en el famoso pleito que pusieron unos pueblos de los Montes de Toledo para recuperar su comunal hace unos 20 años. Y entonces aquí está el libro que él escribe una vez que ellos han perdido el juicio, que se llama Bienes Comunales de los Montes de Toledo. Entonces él aquí hace una exposición muy pedante, muy juridicista, muy poco seria, porque él, como era doctor en Derecho, pues y especializado en la cuestión comunal, pues le daba siempre por irse por las ramas de la pedantería. Y luego hay también un libro que, insisto, que estos señoritos deberían leer, que es el que estudia los bienes comunales en la comarca de la Janda de Cádiz, sobre todo las Azas de la Suerte, de Vejer de la Frontera y Barbate, que es este de aquí, que se llama el autor Alberto Bernabé Salgueiro. Tampoco Alberto entiende lo que ve, no lo entiende a pesar de que es un libro voluminoso, pero da datos y vemos cómo es un comunal que se basa en un reglamento del siglo XVI, es decir, que tiene ya casi 500 años de actuación y por lo tanto pues es el comunal que hay, nos guste o no nos guste, es el comunal que hay y el comunal que deberíamos estudiar. Bueno. Si no se entienden estas cosas, pues es que yo no me lo tomo en serio a la gente que hace estas cosas, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Pues que no comprender que el comunal es un orden social, es decir, político, económico, cultural, convivencial, relacional, incluso estético, revolucionario, que no tiene nada que ver con las instituciones estatales, que surgió en la Alta Edad Media para eliminar las instituciones estatales y la propiedad privada concentrada, que no es compatible ni con el sistema de trabajo asalariado ni con el sistema esclavista, que a partir del comunal, en la Alta Edad Media, se hizo la abolición integral de la esclavitud en el occidente de Europa. Entonces, esto es así, y si no se entiende esto, no se entiende nada. Bueno, vamos a ver los 9 errores sobre el comunal. Ahora solo los enumero, pero me comprometo a irlos estudiando uno a uno, señalando los autores que los cometen. En primer lugar, el comunal es el que es, no lo que dicen los autores anglosajones. Estos no tienen ni idea porque en Inglaterra no ha habido comunal, ha habido bienes de uso común. Hay una diferencia, los bienes de uso común, una calle es de uso común, todas las calles, todos los parques, sin embargo no es comunal porque es propiedad del ayuntamiento correspondiente. O un tren es de uso común, pero no es comunal porque es propiedad de Renfe o de la compañía que sea. Y así sucesivamente. Un bar es de uso común, pero no es comunal, es de los dueños de ahí. Entonces, no comprender la diferencia entre comunal y bienes de uso común es algo que descalifica a quienes se han dedicado a definirse sobre estos asuntos. El comunal es una propiedad. Es una propiedad y una propiedad absoluta. Es decir, el comunal establece una doble manera de propiedad, que es la propiedad de las familias, que es una propiedad individual o propiedad familiar, y luego está la copropiedad, propiedad en común, que son aquellas tierras y otros bienes industriales, etcétera, que forman parte del comunal. Así pues, hay una propiedad, no un uso solamente, esa es la diferencia. No hay un uso, hay una propiedad. En tercer lugar, tenemos que decir que no hay comunal sin concejo abierto. El concejo es fundamental y el concejo no es una asamblea que se entretiene de charlar, es una asamblea soberana,
capaz de emitir leyes, capaz de hacerlas cumplir, con poder ejecutivo, con poder legislativo, con poder judicial, y si no, no es una asamblea, es una asamblea soberana, y si no, no sería eso. Lo que hoy se plantea como Consejo Abierto legal, que dicen que, bueno, la legislación nos permite el Consejo Abierto en poblaciones de menos de 100 vecinos, eso no es un consejo soberano, eso es pues una especie de caricatura de consejo porque se combina con el Estado. Donde hay Estado no hay comunal, o está en agonía y sometido al Estado. El comunal existe en las sociedades sin Estado y viceversa, ¿no? Las sociedades sin Estado se organizan económicamente en el comunal. Que no entiende esto, insisto, y una otra vez es que no entiende nada o que es un sinvergüenza que a sueldo de los poderes constituidos lo intenta tergiversar todo. El Consejo tiene que ser soberano y su soberanía tiene que ser integral. Por ejemplo, se basa en un poder ejecutivo, que es lo que en nuestro mundo medieval se llamaban las milicias municipales, que era un poder coercitivo de los vecinos armados que podía hacer cumplir las leyes, podía enfrentarse con las armas a quien contravinieran las normativas del Concejo, y al mismo tiempo podía, por ejemplo, pues la gente que en un juicio común era condenada a muerte, pues se la ahorcaba y punto final. Y esto es el poder del Concejo, el poder concejil era enorme, y ahí están la gran observación sobre las milicias concejiles, o sea, los vecinos armados y organizados militarmente como poder ejecutivo del concejo, de los concejos. No es verdad que el comunal sea un fenómeno mundial. En las sociedades con Estado, sociedades estatizadas, no hay comunal. No puede haberlo, no puede haberlo. Ahora hay comunal y hay Estado, sí, pero un comunal degenerado, en estado de agonía, que está sometido a la legislación del Estado, que está sometido al capitalismo, que está sometido a la degradación moral del individuo. El individuo actual es un individuo moralmente hiperdegradado, cuando el comunal es un tipo de sociedad moral y de economía moral. Por lo tanto, hoy lo que llamamos comunal hay que puntualizar que está en proceso de liquidación. De hecho, tanto que ahí está el proyecto de ley del gobierno español para vender todo el comunal, que ya se hizo en 2010 y está ahí pendiente de que pase de proyecto de ley a ley promulgada, y entonces se pasaría a vender los más o menos 7 millones de hectáreas que todavía quedan de comunal, como comunal residual. El comunal actual, por tanto, no es como el del siglo X, que fue, digamos, o el siglo IX, la época grandiosa del comunal en la península ibérica, sino que es comunal degenerado, comunal que está en proceso de autodestrucción y destrucción desde fuera. ¿Quién lo ha destruido? El Estado. Por eso el Estado es incompatible con el comunal y el comunal incompatible con el Estado. ¿Quién ha destruido el comunal? Pues lo ha destruido el capitalismo también. El capitalismo es incompatible. El lucro, el beneficio privado, el desprecio por los demás, el egoísmo posesivo, lo que se llamaba esto, sí, el egoísmo adquisitivo propio del capitalismo, pues es totalmente incompatible con el comunal, como lo es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es una forma de trabajo semi-esclavo, y entonces el trabajo semi-esclavo no puede ser compatible con el comunal, donde se da el trabajo libre de personas, hombres y mujeres libres, que se unen libremente para actuar productivamente. Parece sentido común, ¿no? Quienes se creen que lo saben todo el comunal y no saben nada, deberían explicarnos cómo y de qué manera y por qué el comunal alto europeo, o sea, alto medieval europeo, eliminó la esclavitud, de tal manera que la esclavitud fue eliminada, barrida de Europa Occidental a partir del siglo V en los territorios comunales que había entonces, ¿no? Así pues, este asunto pues, les podía dar motivo de reflexión. Luego está otra teoría disparatada, que es la teoría de la comunidad germánica, que dice que el comunal existe porque lo trajeron los pueblos germánicos al invadir la península ibérica, ¿no? Esto es una cosa ya absolutamente estúpida. Don Alejandro Nieto, el autor de Bienes Comunales, el abogado que fue de los pueblos que pusieron la demanda para que les devolvieran el comunal en los Montes de Toledo, lo niega enfáticamente en su libro, de que esto es no comprender nada de lo que es el comunal, ni comprender nada de lo que es el Estado. Es decir, porque
Claro, la comunidad germánica que existía como Estado. Aquí tenemos un Estado visigodo cuya capital era Toledo. Igual el Estado franco en lo que hoy es Francia, el Estado lombardo en lo que es Italia, etc. Entonces, es incompatible el Estado con el comunal. Así pues, esto es una teoría aberrante que intenta de nuevo hacerlo compatible para que, si el Estado y el comunal son compatibles, el actual Estado español puede apropiarse de todo el comunal y venderlo. Es decir, apropiárselo primero y luego lo vende y se queda con el dinero de la venta. O sea, ingresaría unos 50.000 millones de euros. No está mal, ¿verdad? Una suma no está mal, robando a las comunidades rurales que todavía conservan esos trozos por una herencia del pasado de hace 1500 años o menos según los territorios, ¿no? La teoría de la comunidad germánica es completamente disparatada y es una teoría nazi porque se inventó en el franquismo para, digamos, arianizar a los pueblos ibéricos, que ni somos arios ni tenemos ningún interés en serlo, ¿no? Pero bueno, ellos inventaron eso y entonces, aprovechando que los visigodos y algunos otros pueblos germánicos invadieron la península ibérica en el siglo V y se instalaron aquí, pues se inventó que el comunal, que era una institución muy ancestral, muy querida, entonces por la gente muchísimo, era una institución bien amada y bien deseada, pues entonces se inventó esto, ¿no? Que lo habían traído los germanos, nada menos, ¿no? Una pandilla de vándalos, nunca mejor dicho, porque los vándalos son un pueblo germánico que invadió también la península ibérica, de gente brutal, zafia, nos trajo el comunal cuando ellos se valían del derecho romano. El derecho romano es el derecho del Estado, y entonces, si el derecho romano es el derecho de los pueblos germánicos ya totalmente romanizados, que ni siquiera tenían su lengua y que de su antiguo derecho germánico solo conservaban pequeños trocitos que incrustaban en la legislación romana de que se valieron, ¿cómo va a ser el comunal de origen germánico? Por lo tanto, la teoría de la comunidad germánica es un auténtico disparate promovido por gente que no sabe nada de la historia, que no sabe nada de las instituciones estatales y que, por supuesto, no sabe nada del comunal. Ahí está, además, la legislación germánica más conocida, que es el Foro Juzgo, en latín, ellos lo escribieron en latín, fijaros los germanos que eran, ¿no? El Liber Iudicionum, de mediados del siglo VII, quiero recordar que se promulgó en el año 654, en absoluto se refiere al comunal para nada, es que no existe, es una sociedad completamente esclavista y la parte principal es la legislación sobre el amo y el esclavo, la esclava, la dueña propietaria de esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que ocupaba las mentes de los visigodos y no el comunal. Así pues, esta teoría hay que desmontarla totalmente porque detrás de ella lo que se oculta es la privatización y tergiversación del comunal actual. Otra cosa absolutamente disparatada, es que todas son tan disparatadas que yo me quedo pasmado, ¿no? Es considerar al comunal de los pueblos ibéricos igual al MIR ruso. MIR, M-I-R, el MIR ruso. Entonces dice, no, es que en todas partes ha habido comunal porque en Rusia estaba el MIR. El MIR, vamos a ver que es una institución campesina que existió en el pasado, en tiempo de los zares, pues era una institución esclavista, era un sistema de corresponsabilidad para el control de los esclavos, de los siervos en Rusia. Entonces, esto hacía que se encargaran a ciertas personas, los dueños de los esclavos y el Estado ruso zarista, para que en caso de huida, incumplimiento en el trabajo, alcoholismo extremo, pues entonces pudieran sancionarlos con el fin de que hubiera una corresponsabilidad. Si no se cogía a los siervos huidos, se castigaba muy, muy duramente, podéis estar seguros, a los que formaban la institución del MIR. Sí, de esa manera, los que hacían de jefes en la institución del MIR, que era una pseudo-asamblea y un pseudo-poder campesino, pues entonces estaban obligados a vigilar a sus convecinos para que no lo hicieran. Todo esto es un disparate total, hasta tal punto que se compara una sociedad libre absolutamente de la esclavitud con lo que eso significa, pues la esclavitud es el gran mal, el gran daño, la gran maldad que ha habido en la historia de la humanidad. Una sociedad libre como es la de los pueblos ibéricos en la Alta Edad Media, excluido el Andalus, porque el Andalus es una sociedad rigurosamente esclavista, brutalmente esclavista, pero los pueblos libres del norte eran libres porque no tenían esclavos, porque allí lo que había era trabajo libre. Bueno, pues se comparan dos cosas que no son comparables. Por eso,
el zar Alejandro II tiene que emitir el decreto de liberación de los siervos en el año 1861. Es decir, ayer mismo. Entonces, ¿por qué aquí en Occidente Europeo no hay ningún decreto de emancipación de los siervos en ningún momento del siglo XIX ni nada de eso? Porque no existía. Siervos es la palabra antigua para esclavos. Esclavos es un neologismo que aparece en el siglo X. Espartaco no era un esclavo, era un servus, un siervo. Y luego ya nosotros nos hemos desprendido de la palabra siervo y hemos usado la palabra esclavo por rutina lingüística. Bueno, todas estas 9 cuestiones vamos a pelear porque uno de los objetivos de la asociación Recuperar el Comunal es precisamente poner las cosas en su punto, los puntos sobre las íes, aclarar todo con precisión para que se comprenda el significado tan profundamente revolucionario del comunal y por tanto la importancia que tiene que luchemos por el tanto, recuperar lo que hay que recuperar, no mantener, porque hasta el comunal que hay en el pueblo tal, hay pueblos todavía que conservan 90-95% de las tierras comunal, pero ese es comunal degenerado, hay que recuperarlo, hay que rehacerlo, hay que convertirlo en verdadero comunal. Esto se tiene que entender. Bueno, seguimos adelante con la tarea de crear la asociación de Recuperar el Comunal y ya os poneos en contacto conmigo quienes estéis interesados y ya os iré diciendo qué próximos pasos vamos a dar y cómo lo vamos a ir haciendo. Muy bien, hasta luego.